Bienvenida a Simplemente Negocios Conscientes, el podcast de Eli para magos y hechiceras. Hola, soy Eli, mentora y coach de negocios conscientes y marcas genuinas. Este es un espacio en el que hablaremos de negocios desde una perspectiva holística, donde la prioridad es la conexión, el foco y la intuición, sostenidas obviamente por la razón y la estrategia. Un podcast de negocios digitales que reivindica una manera diferente, más simple, más conectada de sostener tu profesión y los negocios. Me puedes encontrar también en elifrias.com o en mis redes sociales como Eliana Frías. Ok, vamos a escuchar el siguiente episodio. Bienvenidos a este episodio de podcast. Hoy vamos a hablar bien sobre la estructura y cómo gestionarla de una manera coherente, en conciencia, nos permite sostener nuestro negocio. Para mí es sumamente importante esto y por eso traigo este tema, quizás porque a final de año nosotros podemos reevaluar nuestro negocio, por lo menos de este lado del charco. Hola por aquí, ¿cómo estás? Soy Eli, bienvenida a este episodio de podcast y vengo a desmenuzar el mito, ¿sí?, de que tenés que fluir con tu negocio y que tenés que soltar todas las estructuras que te oprimen para poder realmente concretar eso, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre esto que es fluir con tu negocio. Si yo te soy sincera, también me comí como ese cuentito, ¿no? La verdad es que cuando escuchás fluir, pensás en dejarte llevar por la vida, soltar todo y dejar que pase lo que sea que tenga que pasar, ¿no? Para mí esto fue algo que me marcó mucho, ¿sí? Y que después con el tiempo y con la experiencia yo pude ir entendiendo de qué se trataba y cómo pude ir gestionándolo para que mi negocio sea fluido, pero que las estructuras que yo genere sean flexibles y me permitan sostenerlo. Ahora me explico mejor, porque para mí fluir conlleva con soltar el control en el sentido de intentar que las cosas pasen de una determinada y única forma en vez de dejarme sorprender, pero no con soltar el timón, ¿sí?, de tu negocio. Te lo voy a explicar más a profundo. Dejar de forzar, que tiene que ver mucho con el punto anterior, que cuando estás, por ejemplo, ejerciéndote mucha presión, estás forzando u oprimiendo algo que vos realmente deseas conseguir, ¿sí? Y que crees que puede pasar, ¿sí? Para mí está claro, y es que lo que sea que estés buscando no se va a dar con facilidad porque no estoy siguiendo el proceso, ¿no? Y el proceso de conseguirlo se va a sentir como incluso hasta no muy placentero, ¿no? Porque lo forzamos demasiado y se nos va a escapar de las manos. Mantener en tus manos el timón o tu visión en el faro, en aquella meta que vos querés concretar, porque soltar el control tiene que ver con dejar que Dios, el universo y la vida hagan su parte, abriéndote, obviamente, a ser sorprendida con las infinitas posibilidades que existen de que aquello que vos querés se concrete de verdad. Y con esto no quiero sonar estrambótica ni incoherente, pero realmente no tiene que ver con dejarte arrastrar y soltar toda la responsabilidad. No. Tiene que ver con hacerte cargo, pero con lo único que no tiene que ver es con desconectarte de tu propia visión y de tu propia esencia para poder lograr eso. Entonces, ese es el punto, donde hoy quiero que charlemos y quizás me pueda extender un poquito más de lo normal. Si ustedes piensan, por ejemplo, en un río, sí, tiene una forma, una corriente, unos niveles diferentes, puntos de su cauce, etcétera, ¿no? Imaginémonos estos tres escenarios. ¿Qué crees que pasaría o que va a pasar si te tirás y bueno, y te dejas arrastrar por el cauce de la corriente y que te lleva a un punto nuevo, punto muerto? Probablemente termines ahogándote y al darte un mal golpe
o al no lograr salir en una de esas corrientes que te absorben, que son los remolinos, ¿no? El segundo escenario sería, ¿qué pasaría si intentas nadar en contra de la corriente? Y acá entra en juego el cansancio que vos podés acumular, va a ser muy fuerte y probablemente te dé un calambre. Y por fuerza mayor no te queda otra que dejarte llevar. Créeme, me crié desde muy chica en ríos y lagunas, he nadado mucho, no solamente en piletas, ¿no? Pero entiendo cómo funciona el río y cómo la corriente o nadar contra la corriente nos puede llevar a un extremo cansancio y nos acalambramos. Es una fuerza mayor que ejerce a nosotros, a nosotras. Entonces, como en la vida misma, te obliga muchas veces a pausar, aunque no quieras. Por ejemplo, un hipotiroidismo Hashimoto, un síndrome de burnout, porque agotaste todas tus reservas de energía, te sobreexigiste al máximo, quedaste profundamente agotada y drenada, ¿sí? Y vos no querías quedar así, porque yo no creo que a vos te guste quedar así. A mí no me gusta, pero pasó. Y el tercer escenario es, ¿qué crees que ocurriría si al largarte al río lo haces, por ejemplo, con nociones de diferentes tipos de nado, ¿sí? O con un salvavidas y con las diferentes situaciones con las que te vas a encontrar habiéndote entrenado para que tu cuerpo, aún dejándose llevar, ¿sí? Puedas direccionar hacia dónde ir y bordear así esas piedras o los posibles remolinos. Y acá están las probabilidades no solo de salir ilesa, sino además de disfrutar de la experiencia porque se multiplica. Porque vas a dejarte fluir con la corriente del río, pero vas a estar haciendo tu parte para no terminar golpeada, malherida, ahogada o peor. No quiero entrar en esos escenarios tétricos, pero era como para que podamos visualizar a qué hacemos referencia, ¿sí? Entonces, si vos te preparás y confías en vos y en tu energía y en tu potencial, ahí está lo que radica poder fluir y poder tener estructuras en tu negocio que a vos te permitan fluir de tal manera que tu negocio sea sostenible, escalable en el tiempo y que te reditúe no solo en los bolsillos, sino también en el alma, porque eso también importa muchísimo. Espero que con esta metáfora te hagas como una idea, ¿sí?, de lo que quiero decirte con soltar el control, ¿no? Y dejarte sorprender, pero sin soltar como el timón, la responsabilidad de hacer tu parte, de elegir tu actitud en el camino y de marcar tu dirección. Dejar que las cosas sucedan y se den con facilidad, que no sin trabajo, porque hay que hacerlo, sin esa necesidad de sacrificar hasta la última gota de sudor o presionarte hasta llevarte a un límite y al punto de estallar. Y es que cuando lo que deseas ocurre sin forzar, es mucho más fácil y liviano. Y nosotras a veces lo complicamos en meter esa presión y no darle espacio para que se cumplan los tiempos y los ritmos que naturalmente se requieren, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos paramos a gozar en el proceso y nos paramos desde ese lugar de disfrute, cuando nos damos el permiso de fluir en nuestras acciones, no hay desgaste energético. Sí hay un gasto, no un desgaste, que son distintos. Y disfrutas todo el proceso. Y esto es para mí fluir, con responsabilidad, con conciencia y alineada. Siento que fluyo cuando no tengo que obligarme o forzarme a hacer algo que se siente como un no rotundo dentro de mí, siguiendo a mi diseño humano, cuando mis acciones están agendadas en los momentos óptimos para mí, para mi energía. ¿Sí? Cuando me conozco y sé cómo funciono y cuáles son mis niveles de energía, qué es lo que me enciende y cuándo voy a estar preparada para poder hacerlo. Cuando las decisiones y las acciones que tomo, aun cuando puedan incomodarme o darme miedo, me emocionan y me ilusionan mucho, y cuando todo parece confabular a mi favor. Las piezas se encajan con facilidad mientras pongo todo en movimiento y voy accionando. Pero como siempre digo, esto se trata de vos.
Entonces, ¿qué es para vos fluir? Es lo que me viene a la mente como para preguntarte en una primera instancia. ¿Qué significa para vos? Definítelo, porque seguramente no es lo mismo de lo que significa para mí. ¿Cómo se siente fluir para vos? ¿Lo sentiste alguna vez? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué te permite fluir y qué no te lo permite? ¿Qué tanto deseas sentir esa sensación de liviandad que después podés hacer al respecto? Está todo en tus manos, tenés todo el poder para hacerlo y solo tenés que tomar acción y empezar a hacer una auditoría interna, entrar adentro tuyo y empezar a rever todos estos procesos que vamos haciendo o estas afirmaciones que las vamos potenciando y las anclamos en creencias que después nos pueden llegar a terminar limitando, por así decirlo, ¿no? Entonces, hoy te invito a que entres en un avance del fluir. ¿Quiere decir que no te vas a encontrar obstáculos en el camino? Pues no, mi ciela, pero sí que afrontarlos va a ser muy diferente, positivamente hablando. ¿Y qué quiere decir que no vas a sentir presión nunca más? Pues no, mi ciela. Quiere decir que ante estas situaciones, tu brújula interior, tu ser esencial, tu esencia, tu llama interna, te va a indicar que estás dejando de lado y forzando algo y que te estás saliendo del camino de tu estructura o del territorio que te fuiste marcando. Entonces, volvemos a pensar de nuevo en el río. ¿Qué pasa si el cauce no estuviese bien marcado? Hay algo que nos decían siempre las personas que son nativas y viven en el río o a la vera del río, que el agua siempre busca su curso, ¿no? Siempre busca su cauce. Entonces, si tu cauce no está bien marcado y no busca tu curso natural, eso se va a desbordar y va a arrasar con todo a su alcance. En tu vida va a pasar lo mismo. Por eso es tan importante este enfoque de tu naturaleza, de tu energía aplicada a los negocios, porque tu profesión, tu marca o todo lo que vos quieras hacer y que realmente se sienta que no es forzado, va a seguir su cauce natural y va a ser su expansión. Ahora, si vos lo que estás haciendo es forzarte y drenarte, y probablemente alguna vez se desborde tu cauce. Y esto ocurre mucho, ¿no? Cuando las personas humanas, ¿no?, se saltan la parte de la naturaleza y se deshace el cauce de un río para construir en él o lo que sea, ¿no? Cuando el río crece y reclama su camino, se lleva todo lo que hay por delante. Entonces es muy importante que podamos realmente dejar fluir como el agua, siguiendo un canal que está diseñado para ser y vivir en esencia. O sea, sos tu propio canal. Entonces, esto se puede extrapolar tranquilamente a tu vida. Fuiste diseñada con cierta naturaleza que te va a dotar de dones de una forma y de unas habilidades únicas. Tenés que intentar funcionar de otra forma, diferente, no solo te aleja, no te deja ser y fluir, sino que te aleja de vos y del disfrute de tu existencia. Y ese es un paradigma viejo de negocios, y ese es un paradigma viejo de posicionamiento y de hacer crecer negocios, empresas, profesiones. Todo lo que te aleje de tu esencia y de fluir, de ser y del disfrute, está rebajando tu existencia a lo más mínimo. Y realmente me gustaría que, si me escuchás hace tiempo, ya sabes que vengo en esta misma línea. Por favor, no dejes que eso ocurra. Entonces, ¿ocurre esto en el negocio de igual manera? Claro que sí. Es importante delimitar tu territorio, diseñar tu forma, establecer unas buenas bases, darle una estructura y entonces ahí vas a fluir con él. Ojo, ¿no? Que esto de forma consciente y teniéndote en cuenta vos, ¿no? Es decir, tus dones, tu naturaleza, tu propósito, tu estilo de vida y cómo deseas vivir. Si no lo haces vos, igual el propio negocio va a ir tomando forma por sí mismo. Eso es algo que inevitablemente va a pasar, pero ahí la forma puede que no se alinee a vos.
Entonces, lo que te comentaba hace un rato, y en vez de un puente para cumplir un propósito, una misión, para sumar en el mundo, para lograr la libertad que deseas, se puede convertir en tu mayor cárcel de frustración, estrés y ansiedad. Por eso, para mí, tener una estructura clara y una planificación energética y natural fueron una de las mejores herramientas para fluir en mi día a día, en el negocio, mientras acciono, y todo va encajando a su propio ritmo, en sus tiempos, pero con una visión, camino y dirección marcadas por mí, elegidas desde mi ser más profundo. Y esto también es un buen punto a marcar en los negocios de hoy. Para mí no va más esto de planificar por planificar, llenar mi agenda de cosas que después no puedo cumplir y termino absolutamente frustrada y drenada, lo que es peor, ¿no? Entonces, hoy en día me gustaría preguntarte qué tan claras tenés tus estructuras, qué tanto conoces por dónde moverte para hacer que tu negocio se mantenga alineado a vos y por ende se sienta fluido. Tanto tenés una planificación que puedes sostener, que es flexible y se va alineando a tu energía de cada momento. Preguntas son súper poderosas las que te estoy regalando, y si solo te regalas el tiempo de conectar y profundizar con estas, yo te juro que vas a terminar haciendo y vas a estar conectando con una claridad que es la que necesitas para poder brindar esa seguridad y empezar a accionar de manera inspirada. Así que espero que te haya gustado muchísimo este episodio de podcast. Muchas gracias por estar ahí, por escucharme siempre. Se vienen muchos episodios muy potentes y nos vemos en la siguiente. Que tengas un hermoso resto de día. Chau, chau. Gracias por escuchar este episodio. Me ayuda mucho si lo compartís con alguien que le pueda llegar a servir. Nos vemos en el siguiente. Acordate que puedes seguirme en mis redes sociales y me encontrás como Eliana Frías OK. Un gusto y muy buen resto de día.